Hola, este es un nuevo video para comenzar la quinta temporada de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, pues yo había prometido que no iba a grabar más videos de derecho, pero pues debido a ciertas circunstancias, digamos, personales y debido a la necesidad de tocar ciertos temas, pues me he visto en la necesidad de incumplir esta promesa que yo hice, que era la de no grabar más temporadas del curso online, que tenía 30 videos, que comenzamos ya cerca de hace año y medio este curso online. Entonces decidí grabar una nueva temporada que va a tener 3 videos, que va a tener este video que es el de los sujetos de derechos. La segunda temporada va a estar dedicada a la relación del derecho con la exopolítica y el tema de la vida extraterrestre. Y el tercer video va a estar dedicado al derecho como una metarealidad. Perdón, dice el derecho como una metarealidad. Bueno, eh, este primer video de la quinta temporada está dedicado a un tema que los estudiantes de derecho lo ven en una clase que se llama Derecho Civil Personas, que es la clase que yo he dictado en los últimos años. Yo he dictado 3, para los que no lo saben o son nuevos en el canal o en estos videos. Yo he sido profesor de 3 materias: conceptos jurídicos fundamentales, era una materia de derecho para personas que no eran abogadas o que no estaban estudiando para ser abogados; el curso de introducción al derecho civil y el curso de derecho civil personas. Cuando fui estudiante fui monitor de otras materias, de teoría económica, de hacienda pública y de derecho administrativo. Bueno, entremos en materia. ¿Qué son los sujetos de derechos? Entonces viene la pregunta, y es: ¿quiénes tienen derechos en un Estado? O el Estado, ¿a qué tipo de entes les protegen sus derechos? ¿Quiénes tienen derechos en un Estado, en una sociedad? Entonces la pregunta inmediatamente se responde: pues los seres humanos, las personas, tienen derechos. O sea, el Estado le reconoce derechos a las personas. En el derecho clásico y en general en el derecho civilizado. ¿Cuáles son esas personas? Entonces, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas naturales? Individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Esa es la definición que da de persona natural el Código Civil de Bello, de Andrés Bello, que es el código que rige en Colombia y que rige en Chile, y en general en lo que sería la familia romano-germánica del derecho continental europeo, que también se trasladó a América Latina sobre todo. Entonces, los sujetos de derechos en primer lugar pues serían las personas naturales, pero también las personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Pues entes ficticios capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones. O sea, en este caso, las fundaciones, las sociedades, las asociaciones también serían sujetos de derechos. ¿Por qué? Porque así lo determina el ordenamiento jurídico. En el caso de los países, eh, digamos, también de la familia romano-germánica, porque así lo dice la Constitución, o la ley fundamental, o la Carta Magna, en países donde, o en estados donde no rija la familia romano-germánica. Pero entonces aquí viene la pregunta: ¿cuál es la ley o cuál es la norma jurídica que determina quiénes tienen derechos y quiénes no? ¿Sí? Entonces, pues la respuesta inmediata es la Constitución o la norma fundamental. En el caso colombiano, pues la Constitución del 91. En otros países la Constitución, por ejemplo la Constitución española del 78. Es la Constitución, la norma fundamental, la que dice quiénes tienen derechos en un Estado. ¿Solo la Constitución? Entonces ya les voy a, ya voy a dar respuesta a esta pregunta cuando abordemos
cuando abordemos sobre el tema de lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia. Si solo la Constitución puede determinar quiénes son sujetos de derechos. ¿No sería la ley también? La ley también no diría quiénes son sujetos de derechos. En principio diríamos que la Constitución. Cuando nosotros abrimos las constituciones en general, nos damos cuenta que hay un acápite relacionado con los derechos fundamentales. Y esos derechos fundamentales van dirigidos o están dirigidos a proteger una serie de prerrogativas o de bienes jurídicos tutelados a los seres humanos y a aquellos titulares de derechos que no son seres humanos, como las personas jurídicas, por ejemplo. ¿Cuál sería el papel entonces de la ley? Si la Constitución es quien determina quiénes son sujetos de derechos, ¿cuál es el papel de la ley? La ley entonces sería como quien determinaría los límites, las fronteras a esos derechos fundamentales. La Constitución dice, existe el derecho a la vida, existe el derecho al libre desarrollo de la personalidad, existe el derecho a la asociación, o a la libertad de asociación, o a la libertad de culto, pero es la ley el que determina las fronteras de esos derechos. O sea, los derechos no son absolutos. Lo digo yo, ¿no? Lo mismo lo dice el mismo ordenamiento jurídico, por lo menos el ordenamiento jurídico colombiano. Los derechos tienen unos límites. Por ejemplo, el derecho a la libertad o el libre tránsito. Pues existe un código de tránsito que dice eso no es tan cierto. Usted no puede manejar a la velocidad que quiera en la ciudad o en una carretera. Usted tiene unos límites. Y esos límites los determina el Congreso. La Constitución determina el derecho a la libre locomoción o el derecho al libre tránsito, pero es el Congreso el que le pone límites a esos derechos. El Congreso es el poder constituyente derivado y quien crea la Constitución es el poder constituyente originario, que es el pueblo, los ciudadanos, las personas con poder de decisión política. Esos son los ciudadanos, las personas dentro de un Estado que tienen poder político. Y poder político no significa crear un partido político, sino que pueden votar o que el Estado permita que ejerzan cargos públicos de elección popular. Esos son las personas que tienen derechos políticos. Bueno, entonces, ya respondimos la primera pregunta. ¿Quién determina quién tiene derechos o quiénes son sujetos de derechos? La Constitución. ¿Quién pone esos límites? El Congreso a través de las leyes. Viene la segunda pregunta. ¿Solo las personas, ya sean naturales o jurídicas, son sujetos de derechos? Esa es la pregunta clave de este video. ¿Solo las personas naturales y jurídicas son sujetos de derechos? Entonces tenemos que responder desde la óptica, por lo menos desde la óptica colombiana, pues que es el derecho que yo conozco más, aunque también se podría traspolar eso a otras legislaciones. En el caso colombiano, la Constitución del 91 habla de que existen otros sujetos de derechos diferentes a las personas, como las colectividades o como la colectividad. O sea, que la colectividad tiene derechos. Alguien podría decir, bueno, pero la colectividad es el conjunto de las personas naturales o de las personas jurídicas. Y sí, tiene razón. Sin embargo, a la colectividad se le concede la protección de unos derechos fundamentales especiales que no los tiene una persona natural como individuo o individualmente. La Constitución del 91 habla, por ejemplo, del derecho al medio ambiente y dice que la colectividad en general tiene derecho al medio ambiente, a un ambiente sano, a gozar de un ambiente sano. El derecho de los consumidores es otro derecho colectivo. El derecho al cuidado del patrimonio público. Eso es un derecho que está con relación a la colectividad y no a la persona natural individual. O sea, la colectividad también sería sujeto de derechos. Pues tan es así que existen en Colombia unas llamadas acciones constitucionales, que son unos mecanismos mediante los cuales las personas pueden exigir ante una autoridad la reclamación de un derecho fundamental. Es una acción constitucional porque lo que se está invocando es la Constitución, directamente.
no una reglamentación, no una ley, es una acción constitucional. Existen diferentes acciones, acciones civiles, acciones penales. Aquí hay una acción constitucional donde yo acudo a un juez y le digo, por favor, yo quiero que, o yo deseo, o yo le pido, lo demando, le demando en el sentido de pedirle que por favor aplique este derecho fundamental. Esas son las acciones constitucionales. En Colombia existen diferentes acciones constitucionales, que en otros países se conocen como acciones de amparo, como acciones, eh, acciones constitucionales de prevalencia de derechos fundamentales. En Colombia existen diferentes acciones constitucionales. Una de esas es, por ejemplo, la acción popular. En la acción popular, una persona, cualquiera sea, puede pedirle a un juez que reconozca el derecho que tiene una colectividad, por ejemplo, al ambiente sano, derecho al ambiente sano, o el derecho al consumo. El derecho al consumo es la protección de unos derechos que tienen los consumidores. Esos derechos fundamentales, la Constitución del 91 se los otorga a la colectividad y solo se pueden predicar determinadas acciones determinados derechos colectivos taxativamente determinados por la ley que reglamentó esa acción popular. En Colombia se denominan acciones populares. Existen otras acciones constitucionales en Colombia como la acción de tutela, donde yo o donde una persona reclama un derecho fundamental individual. También existen las acciones de grupo, que es una acción de tutela, pero para varias personas. En la acción, la diferencia entre la acción de grupo y la acción popular es que en la acción popular se están solicitando determinados derechos, unos derechos muy puntuales que determina la ley que reglamentó la acción popular, en Colombia. Entonces, en Colombia, no solo las personas naturales y jurídicas son sujetos de derechos, también la tienen la colectividad. La colectividad también tiene derechos. Hay un punto importante o hay un desarrollo importante en Colombia relacionado con el tema de los animales. Si los animales son sujetos de derechos. Este tema creo que ya lo hemos visto ya varias veces en otros videos. ¿Los animales son sujetos de derechos? Pregunto yo. En Colombia se emitió la ley de maltrato animal, la ley 1774, en la cual se concedía un derecho a los animales y es el derecho a no ser maltratados. Entonces, pregunto yo, ¿los animales son sujetos de derechos, por ejemplo, en Colombia? La respuesta es sí. La ley le concedió un derecho que es el derecho a no ser maltratados. Alguien pregunta, bueno, pero ¿eso es constitucional? ¿Sí? Eso es constitucional. Supuestamente quien crea derechos es la Constitución. Aquí se está creando un derecho a un sujeto de derecho que no lo determina la Constitución. La Corte Constitucional entró a mirar este tema, la ley de maltrato animal, y la encontró constitucional, con las salvedades referidas a las corridas de toros, bueno, a las peleas de gallos, a una fiesta en Colombia que se llama el coleo, que es una fiesta en la cual la agarran de la cola a la vaca o al toro y lo hacen caer. Miren ahí en Google lo que es el coleo. Bueno, hicieron unas excepciones sobre estas fiestas por el tema de la tradición. Pero entonces en Colombia los animales en teoría también serían sujetos de derechos. Este es un tema muy polémico porque quienes gustan de la fiesta brava afirman que los animales no podrían tener derechos porque no tienen obligaciones. O sea que ser sujeto de derecho es algo correlativo con una obligación y que como los animales no tienen obligaciones no tienen derechos. Entonces la respuesta es no. Una persona, un ente puede tener derechos pero no obligaciones. Pongo un ejemplo, un niño de 1 minuto de nacido. ¿Un niño de 1 minuto de nacido tiene derechos? Sí. Un niño de 1 minuto de nacido puede ser dueño de una casa. Lo que pasa es que no puede ejercer el derecho por sí mismo, necesita un representante legal que ejerce ese derecho por él. Pero un niño de 1 minuto de nacido puede ser sujeto de derechos, sí. ¿Tiene obligaciones? No. Entonces
Los taurinos pueden decir, ah, usted está equiparando a un niño con un animal. No lo estoy equiparando. Estoy dando un ejemplo de un sujeto de derechos que es titular de derechos, pero no de obligaciones. Entonces puede haber una persona o un ente o lo que sea sujeto de derechos, pero no tener obligaciones. O sea, no son correlativas los derechos y las obligaciones. Eso no es verdad. ¿No es cierto? Entonces los animales también son sujetos de derechos en la legislación colombiana. Y ahí viene la dificultad. ¿Por qué? La Constitución lo dice. Lo que pasa es que en Colombia, y ahí es donde viene mi respuesta a la pregunta que hacía al principio, era quién determina quiénes son sujetos de derechos. En Colombia las sentencias de la Corte Constitucional interpretan oficialmente la Constitución. Entonces la ley la sacó el Congreso, pero la Corte Constitucional dijo que era constitucional. O sea que efectivamente los animales tenían derechos, el derecho a no ser maltratados, con las excepciones referidas a la fiesta brava y bueno, a las peleas de gallos y otras fiestas tradicionales con animales. Pues con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero la Corte dijo que así, pues que el tema de la tradición era el argumento para que se siguiera siendo constitucional. Bueno, entonces los animales. En Colombia eh, hubo un caso que fue el habeas corpus a un oso que estaba como en un zoológico. Y al parecer unas organizaciones animalistas querían que el animal lo soltaran, ¿sí? Que el animal fuera soltado libremente en su hábitat natural, porque al parecer el animal estaba sufriendo, bueno, entonces invocaron un habeas corpus. Ese es el caso del oso Chucho. El no sé si el caso lo estoy dando exactamente, pero más o menos fue de esa manera. ¿Qué es el habeas corpus? El habeas corpus es una acción constitucional que de hecho ya existía antes de la Constitución del 91 en Colombia, en la cual se puede solicitar a un juez que si yo he sido detenido injustamente, yo tenga derecho a la libertad. O sea, a que se me legalice a que se legalice mi captura en el caso que yo esté capturado por una autoridad de policía o una autoridad judicial, que se me diga por qué he sido capturado, cuáles son los cargos que se me están endilgando. El habeas corpus es el derecho a la libertad. Si eso no ocurre, si no ocurre esa legalización de captura, que es lo que sucede hoy en Colombia cuando una persona es objeto de captura como una medida preventiva dentro de un posible proceso penal. Entonces, el habeas corpus se invocó frente a un animal. Entonces viene la polémica. ¿Por qué? Porque el habeas corpus, de hecho, está reglamentado en el Código de Procedimiento Penal colombiano. En la Constitución está, pero está dirigido para la protección de personas, no de animales. Quien falló la tutela, porque eso fue una tutela invocando un habeas corpus, aunque el habeas corpus es una acción diferente a la acción de tutela, pero se invocó habeas corpus dentro de la tutela porque era algo diferente a una persona, que en este caso era un animal. Entonces se invocó la acción de tutela, invocando el derecho a la libertad como una especie de habeas corpus. El fallador en primera instancia le dio la razón. Dijo que había derecho a la libertad para el animal. O sea, creó un nuevo derecho. El derecho de los animales también a la libertad en el caso que haya un maltrato, porque al parecer el oso estaba sufriendo en ese cautiverio. Entonces lo que se buscaba era que en el desarrollo del derecho a no ser maltratado, el animal fuera puesto en libertad. Obviamente no fue un habeas corpus como tal, sino fue una acción de tutela. Pero entonces viene la pregunta, ¿los animales son sujetos de acciones de tutela? Porque si la acción de tutela en la definición de la Constitución del 91 dice que es para seres humanos, ¿por qué se traspola eso a un animal? Y en primera instancia, la tutela, eh, eh, la tutela fue fallada afirmativamente. Entonces viene la pregunta, ¿existe acción de tutela para animales? Para animales, digamos, no, animales no humanos, digamos. ¿Existe acción de tutela para animales? Sí. Por ejemplo, aquí en el habeas corpus. El habeas corpus es una acción para dejar en libertad a una persona en un proceso, en un procedimiento policial o judicial y no será legalizado su captura en un término determinado.
Entonces, ¿será que esto se puede trasladar a los animales? Yo hago preguntas, no estoy dando respuestas. ¿Sí? ¿Será que los animales tienen otros derechos fuera el de no ser maltratados? Por ejemplo, el derecho a la libertad, en el caso de que eso involucre un maltrato, que esa fue la interpretación que dio el juez en primera instancia con respecto al oso Chucho, que el oso no es que tuviera derecho a la libertad, sino que el oso tenía el derecho a no ser maltratado, que es lo que ya sale en la ley de maltrato animal, lo que ya habló la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Suprema de Justicia ya también ha dicho, los animales tienen derechos. Entonces, habeas corpus sobre animales, acción de tutela para proteger derechos de los animales. Solo pregunto, ¿sí? ¿Es el derecho a no ser maltratado un derecho fundamental o es un derecho, digamos, administrativo con respecto a los animales? ¿Sí? Esa es mi pregunta. La sentencia del Río Atrato, que es una acción de tutela que se interpuso y que llegó a la Corte Constitucional. La Corte entonces creó un nuevo sujeto de derecho, un río. ¿Un río es sujeto de derechos? La Corte dice que sí. ¿Y cuál es el derecho que se invocó? Pues el derecho a que el río no fuera contaminado. O sea, que el río tiene derecho a no ser contaminado. Y aquí viene la discusión sobre si el ordenamiento jurídico o si el derecho es antropocentrista o no. Porque aquí en este caso, la acción de tutela va dirigida a proteger el río. Alguien diría no, no es el derecho al río a ser protegido, sino el derecho de los habitantes del río a que el río no sea contaminado para ellos poder pescar en el río. Entonces alguien podría dar la contrapartida, pero ahí la sentencia de la Corte es muy clara porque protege el río como tal, o sea, protege al río, que son los derechos de cuarta generación, o los llamados derechos fundamentales de cuarta generación, donde, en los cuales ya no solo se protegen los derechos de las personas, sino de otros sujetos de derechos, por ejemplo, un río, ¿sí? El río Atrato. El río Atrato tiene el derecho a no ser contaminado. Un río no puede contratar, como les digo yo a mis alumnos. Un río no puede ir a suscribir un contrato, pero tiene el derecho a no ser contaminado y hay una acción de tutela, por ejemplo, sobre el caso del río Atrato. Entonces, en Colombia tenemos los animales, los ríos, las personas naturales, las personas jurídicas, las colectividades, o sea, hay otros sujetos de derechos, los objetos son sujetos de derechos, son objeto de derechos, pero no son sujetos de derechos. O sea, sobre una mesa, sobre una piedra, se ejercen derechos, pero no son sujetos de derechos. Hace poco leía un artículo que salió en internet sobre una profesora de una universidad norteamericana sobre el caso de los mayas, donde se hacían como unas especies de estudios sobre las vasijas y los dibujos que dejaron los mayas. Pues recordemos que la civilización maya, cuando llegaron los españoles, ya los mayas ya no existían. Y pues ahí hay muchas especulaciones sobre qué ocurrió con los mayas. Y esta profesora hacía unos estudios de las vasijas y los dibujos y encontraron que probablemente los mayas tenían cierta propensión a otorgarle derechos, aunque no sabemos qué serían derechos para los mayas, no solo a las personas, sino probablemente a los animales, a los objetos, a las vasijas, siempre y cuando esos objetos reportaran utilidad, ¿sí? Entonces, yo me acordaba que en un lugar donde yo trabajaba, a los computadores les ponían un nombre, ¿sí? El computador le ponía José. ¿Dónde está José? No, pues José es el computador, ¿sí? O sea, un poco otorgarle características humanas a seres inertes como los objetos. ¿Cuál es la relación de los seres humanos con los objetos? Por ejemplo, un río es inerte. Hay seres vivos dentro del río, pero el río como tal es un objeto inerte, ¿sí? Entonces, los objetos inertes también podrían ser sujetos de derechos. ¿Qué derechos podría tener un sujeto inerte? ¿Sí? Fuera de eso, con la sentencia del río Atrato, pues abre una posibilidad, una gama de posibilidades infinita. ¿Sí? Porque si un río tiene derechos, una montaña también. Supongamos una montaña que enfrente y la montaña la estén destruyendo, explotando. No, la montaña tiene derechos a no ser explotada, a no ser destruida. Vaya,
Vaya usted a saber cómo es. Yo no estoy dando un juicio de valor, o sea, yo no estoy diciendo si eso es bueno, si eso es malo, estoy hablando de algo que está sucediendo, por lo menos en Colombia. En otros países yo sé que se ha empezado a discutir, por ejemplo, el tema de los derechos de los animales en Francia, donde supuestamente iba a salir una legislación sobre el maltrato animal, pero solo para animales domésticos, o sea, solo para perros y gatos. En Colombia ya estamos en que el oso chucho tiene habeas corpus, y, o sea, en Colombia está, o sea, supuestamente Colombia, digamos, adquirió o importó mucha de la legislación europea, entre esos la francesa. Por ejemplo, toda nuestra legislación civil, comercial, es influenciada por el derecho francés prácticamente, y incluso el derecho administrativo. Y pues nosotros siempre creemos que Francia va pues mucho más adelante que nosotros, pero resulta que ahora nosotros estamos más adelante que ellos. Ellos están discutiendo, en Francia están discutiendo si los animales domésticos y perros, y no solo cualquier animal doméstico, los perros y los gatos tienen derechos. ¿Sí? Aquí en Colombia ya eso ya, y no solo los perros y los gatos, en Colombia ya los animales tienen derecho a no ser torturados. Por ejemplo, coger unas cucarachas y empezar a torturarlas, no, en Colombia eso no se puede. Las cucarachas tienen derecho a no ser torturadas, por ejemplo, en Colombia. ¿Sí? O sea, el tema en Colombia ha tenido un gran avance, el tema del ribatrato. Y existen otros sujetos de derechos, por ejemplo, el caso de los mayas me llama mucho la atención. Ustedes pueden encontrar en una página web, pongan en internet, en Google, mayas, derechos, antropología, y ahí encuentran el artículo, sujetos de derechos, y van a encontrar, por ejemplo, esa actitud de los mayas frente a los objetos. Pero no sabemos para ellos qué eran derechos, si es el mismo concepto que nosotros tenemos, el mismo concepto de sujetos de derechos. Ellos probablemente en su cosmogonía, posición frente al universo, le otorgaban derechos a no solo a las personas, pero no sabemos desde qué punto de vista. O le otorgaban facultades o características humanas a cosas, a animales, ¿sí? A la montaña, al río, bueno, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en la cultura aborigen todo está vivo y todo está unido, ¿sí? Y esa diferencia que nosotros le damos a las cosas y a los objetos, esas divisiones que el hombre contemporáneo le da a, a los elementos en la naturaleza, no lo hacen los indígenas, ¿sí? Por ejemplo, los que han leído los libros de Carlos Castaneda, el antropólogo gringo o americano que hizo una investigación con los toltecas sobre el tema de los alucinógenos, pues se dio cuenta de eso, o sea, como por ejemplo ellos hablan con los animales, y el lobo es un animal de poder, y incluso que el lobo le puede dar a uno lecciones, ¿sí? O sea, que un lobo le da a uno, un lobo es un maestro, le puede dar a usted lecciones. Entonces, sí, es una concepción diferente. O los que vieron la película colombiana, la que se filmó en el río Amazonas, El abrazo de la serpiente. También como esa visión que tienen los indígenas sobre la naturaleza es muy diferente la que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y ni hablar de los sujetos de derechos fuera del planeta Tierra, que eso va a ser lo que vamos a hablar en el siguiente video, sobre el tema de la vida extraterrestre. ¿Qué pasa si se encuentra la vida extraterrestre? ¿Qué pasa con los sujetos de derechos? Pues ese es el segundo video de esta temporada. Espero que les haya servido este video, un poco largo. Cuando yo empecé estos cursos, este curso online, un amigo que estudia ingeniería de sistemas, que es ingeniero de sistemas, es doctor en computación, me dijo, sus videos no los va a ver nadie. Pacho, a mí mis amigos, bueno, me dicen Pacho, Pachos, amigos, sus videos no los va a ver nadie, son muy largos, usted con su cara, sus gafas ahí, pues, usted no lo va a ver, sus videos no los va a ver nadie. Bueno, mis videos los han visto, han sido vistos, no, pues no son videos como los videos, no sé, de Beyoncé o Lady Gaga, billones de visitas. Por obvias razones, pues obviamente Beyoncé y Lady Gaga son infinitamente más bellas que yo. Pero los videos los han visto.
Hay algunos videos que ya tienen incluso ya miles de vistas y me han hecho comentarios. Entonces eso que me dijo mi amigo no se cumplió. es, entonces en el siguiente video vamos a ver el tema de la vida extraterrestre. Ahí lo dejamos enunciado. Espero que hayan entendido el tema de los sujetos de derechos. Estos videos los filmo no por un tema de golatría o de un tema de figuretti, como dicen los peruanos, para figurar y no sé qué. No. Yo, porque creo que yo lo debo hacer. ¿Por qué? No sé. Yo los filmo y que a alguien le genere dudas o le genere una reflexión. Ya lo dije. Bueno, muchas gracias y vamos a ver, vamos a pasar al segundo video de la segunda temporada, que es sobre el tema de los extraterrestres, el derecho y la exopolítica. Gracias por ver este video, suscríbanse a este canal. Gracias a los que se han suscrito y a los que me han enviado mensajes y que incluso me han dado sus mensajes personalmente. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y que pasen un feliz día.